Yo creo que Pekerman sería una muy buena opción. ¿Por qué? Porque es un técnico ganador, es un técnico que sabe trabajar con jugadores juveniles, sabe trabajar con jugadores jóvenes y puede ayudar también para mejorar el fútbol en la estructura juvenil. Es un técnico que tiene experiencia en eliminatorias. Creo que es un técnico con el perfil de Ricardo Gareca. Ustedes saben que yo no sé nada de fútbol, pero la Exitosa. permanencia de Reynoso, el DT de la selección, pues tiene en constante, no sé, expectativa a toda la población. La gente quiere que se vaya, ¿no? Entonces voy a hablar con un periodista deportivo, Luis Carrillo Pinto. Bienvenido, Luis, a Exitosa. Luis, ¿me escuchas? En tu programa, ¿cómo vas? Sí, te escucho. Muy bien, no te estaba escuchando yo, pero ya solucionamos el problema inmediatamente. Luis, hola, ¿cómo estás? Yo no sé Gracias. mucho de fútbol, Muy así bien. que te pregunto. Primero, quisiera saber hasta cuándo se podría extender este tire y jale con Reynoso, porque entiendo que hay un contrato de por medio y que él está pidiendo una suma de dinero para dejar la selección. Aquí ya no importa pues lo desastroso que ha sido su paso por la selección, y eso yo lo saco por los resultados, ¿no? Y por lo que voy escuchando de los que sí saben de fútbol, sino que hay un contrato y Uh que -huh. él va a hacer valer por los dólares que hay de por medio. Sí, el tema acá son las condiciones en las que se firmó ese contrato. La Federación Peruana de Fútbol, en la anterior gestión de Edwin Oviedo, contrató a estudios de abogados especialistas, como el estudio Payet, por ejemplo, en tema de derechos audiovisuales, a otros también muy importantes para ver el tema de los contratos de patrocinio y de los comandos técnicos, y evaluar que los contratos sean justos y además con cláusulas de protección para la Federación Peruana de Fútbol. El fútbol tiene volatilidad en cuanto a los resultados. Uno sabe que puede empezar bien o Exitosa. mal una campaña, y la campaña de Juan Reynoso ha sido desastrosa. Si analizamos las anteriores eliminatorias donde clasificamos al Mundial 2018 y jugamos el repechaje para Qatar 2022. Y me sorprende mucho que las cláusulas de indemnización, de salida, de rescisión, no hayan sido favorables para la Federación Peruana de Fútbol, lo que pone en una situación muy complicada a la Federación, que no está en la misma situación financiera que en anteriores gestiones, y que lamentablemente le van a tener que pagar todo el contrato, y así lo ha dicho el agente del técnico Juan Reynoso, el uruguayo Matías Fariña, ¿no? Si lo que firmaron la Federación Peruana de Fútbol con Juan Reynoso y su comando técnico fue un contrato por todo el proceso. Y es más, todas las partes, lo señala él, estaban de acuerdo y avalaron que el contrato sea por todo el proceso. Quiere decir, en pocas palabras, que si a Reynoso lo quieren despedir, le van a tener que pagar la totalidad del contrato. Yo no he visto el contrato, pero lo que se manejan son cifras superiores a los 2 millones de dólares. ¿Cuál es el resultante? Que la Federación Peruana de Fútbol, en la situación económica en la que se encuentra, no va a poder contratar un nuevo entrenador de nivel internacional, porque le va a tener que pagar todo el contrato a Reynoso. Entonces, ¿sí queda afectada la selección peruana? Sí. Reynoso le van a pagar todo su dinero a pesar de la pésima campaña que hizo y de lo poco nada que ha dejado para el fútbol peruano, porque del comando técnico de Juan Reynoso, te digo, Karina, 5 son mexicanos. 5 son mexicanos. Entonces, incluso cuando contratan al comando técnico de Juan Reynoso, no contrataron un comando técnico pensando en qué iban a dejar para el fútbol peruano. Faltó estrategia totalmente. Oscar Ibáñez, que estuvo en el anterior proceso con Gareca, es un entrenador que dirige la Liga 1, Norberto Solano, bueno, ahora está en Europa, pero puede regresar en cualquier momento. Bonillo incluso está trabajando en Alianza Lima, por lo menos se quedaron para trabajar en el fútbol peruano. Estos mexicanos ahora se van, ganaron su dinero y no dejan nada para el fútbol peruano. Entonces, creo que el contrato de Reynoso desde la parte legal ha sido muy mal estructurado, no ha tenido la asesoría
correspondiente y ha sido todo a favor del técnico peruano, que ahora simplemente quieren que se rizcan al contrato y si lo van a despedir le tienen que pagar todo. Luis, ¿quién hizo este desastre? Porque tú me dices que cuando estaba Oviedo, él es el que contrató a Gareca y hizo un buen contrato y se asesoró con buenos estudios de abogados. Entonces saco mis cuentas y es el encausado ahora por la justicia Lozano. Entonces ponme un poco en contexto si es que es así y qué soluciones hay entonces. Después de la pausa me explicas bien cómo se está manejando esto y quiénes son los que van a terminar pagando este desastre, porque he estado leyendo tus tweets y no solamente se trata de esta primera piedra, sino que es una secuencia de malas decisiones. Regresamos con Luis Carrillo, periodista deportivo. No se muevan de Éxitos. Seguimos nuestra conversación con Luis Carrillo, periodista deportivo. Luis, te había dejado una pregunta. Te preguntaba quién había contratado a este señor Reynoso. Yo sacaba conclusiones por lo que me decías. Había sido Luis Lozano. ¿Luis se llama? ¿Luis Lozano? Y Agustín Lozano. Agustín Lozano es el presidente de la Federación Peruana de Fútbol. Bueno, los dos principales responsables de la contratación de Juan Reynoso, primero es Juan Carlos Oblitas, el director de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol. Él ha dirigido en la selección a Juan, fue su capitán, y además estaba bastante orgulloso, Juan Carlos, de que una persona que había sido parte de la generación de futbolistas que él había dirigido, había llegado a ser un entrenador con éxito, sí. En México es muy reconocido en el fútbol mexicano, se fue muy mal de Cruz Azul. La misma situación que está pasando, Karina, en este momento con la Federación Peruana de Fútbol, lo pasó Juan Reynoso el 2022, terminando el primer semestre con el Cruz Azul, donde tuvo muy malos resultados, y a pesar de haber sido figura como jugador y haber sacado campeón al Cruz Azul en el 2021, él entabla una demanda a Cruz Azul para que le indemnicen también todo el contrato. Y el mismo representante, el uruguayo Matías Fariña, es el que gana además esta demanda. Y no han tomado en cuenta esos precedentes. No han tomado en cuenta esos precedentes, se han tenido que proteger mejor. Además, teniendo en cuenta de que tú me dices que la federación no tiene el dinero, han tenido que tener en cuenta. Y también estaba leyendo tus comentarios y decías que esto no se trata de una metida de pata, que es la primera metida de pata, sino que es una sucesiva racha de metidas de pata que nos coloca en el último puesto del fútbol sudamericano. ¿Por qué estamos tan mal? Mira, yo creo que este 2023 es un año de crisis aguda del fútbol peruano. ¿Por qué? ¿No? ¿Y qué es lo que ha sucedido? ¿No? Para empezar, este gran conflicto con los derechos audiovisuales que ha hecho que reviente la piratería. Han despertado un monstruo. El 85% del contenido del fútbol profesional que se consume en el Perú es pirata. Antes no era así. Y por lo tanto el modelo de suscripciones que hoy tiene la Federación Peruana de Fútbol a través de Liga 1 Max, su canal, se consume el 85% con pirata, con lo cual el modelo de suscripciones ya no funciona y van a tener muchos problemas el próximo año los clubes. Eso es número uno. Luego teníamos la sede del Mundial Sub-17. Nos las quitaron por no haber respondido adecuadamente para la realización de todos los proyectos de infraestructura. La selección peruana, que atraviesa por un momento crítico y en la que tenemos posibilidades mínimas de ir al Mundial si las cosas continúan así. Y de esa manera se han generado una serie de cuestiones que han hecho que se desvalorice el fútbol peruano a nivel de derechos audiovisuales, a nivel de patrocinios. Con Ricardo Gareca crecimos mucho. Logramos clasificar un mundial después de 36 años. Creo que no valoraron lo que valía Gareca y lo que podía generar para la industria del fútbol en general.
Tampoco valoraron que tengan una empresa que en un país emergente en tema de fútbol haya asumido durante tantos años las finanzas del fútbol peruano en cuanto a la inversión asegurada en los derechos audiovisuales. Eso también lo han dejado de lado. Es decir, estamos en una situación bastante crítica y claro, el líder de todo esto es Agustín Lozano, el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, que yo creo que el principal problema, además, Karina, es que es un tipo que no conoce de fútbol, que no conoce de gestión y que se rodea de la gente que está alineada a sus objetivos. Antes la Federación y además Peruana de que Fútbol es un tenía corrupto, ¿no? Y que tiene la sombra de corrupción, que tiene la sombra de que con una tarjeta de crédito paga sus consumos, que ha metido gente de su entorno en las instalaciones de la Federación. Ha habido una nota en un documental extenso sobre estos malos manejos, y no lo digo yo, sino lo dice la Fiscalía. Pero dime, ¿por qué no tenemos semilleros? ¿Cómo están los clubes? ¿Ellos no tienen voz y voto en todo esto? Tienen voz y voto. Tienen voz y voto en la Junta Directiva de la Federación Peruana de Fútbol, tienen voz y voto en la Asamblea, que se hace una vez al año, donde aprueban toda la parte de presupuestos, los reglamentos. Lo que pasa es que el día de hoy Agustín Lozano tiene una relación directa y muy buena con los principales actores del fútbol peruano, con los presidentes de los principales clubes, que no salen en ningún medio a decir nada en contra del presidente de la Federación Peruana de Fútbol. Lo mismo pasa con las ligas departamentales. Son pocos los que realmente se pueden enfrentar mediáticamente a Agustín Lozano. Si tú ves entrevistas a algún directivo importante de un club que salga a decir algo en contra de Lozano, son muy pocos. Más bien están a su lado, ¿no? Y claro, Agustín Lozano quiere quedarse, si es posible, todo el tiempo posible, la Federación Peruana de Fútbol. ¿Por qué? Porque el de la Conmebol, y esto lo confirman periodistas paraguayos, recibe entre $30.000 y $50.000 mensuales de dietas de la Conmebol, que le paga a la Conmebol dietas a los presidentes. Entonces él gana un sueldo que solo lo pueden ganar los gerentes más importantes, no sé, de algún banco, de alguna minera acá en el Perú, siendo presidente de la Federación Peruana de Fútbol. O sea, él no va a dejar ese ingreso económico más otras situaciones que se dan. Estamos hablando, Karina, de un presidente de una federación que ha sido encontrado culpable, ¿no? Y además ha sido sancionado por la Conmebol por un caso de reventa de entradas del 2018. Es decir, mientras él era vicepresidente de la Federación Peruana de Fútbol y los jugadores iban a jugar en el Estadio Nacional, a él lo han sancionado por haber revendido entradas de los partidos de los jugadores de la selección, de la propia federación donde él era vicepresidente. Entonces, es el mundo al revés, y si dejamos que una persona de este nivel esté dirigiendo el principal contenido del entretenimiento en el fútbol peruano, pues todo está mal, ¿no? Claro. Y lamentablemente las cosas se hacen como él quiere. Él quiere tomar todas las decisiones, quiere saber si entran 1000 camisetas de Adidas a la Federación Peruana de Fútbol, él quiere saber exactamente dónde las ponen, quiere tomar decisiones sobre todo, y realmente ha demostrado que es una persona que no tiene la capacidad profesional y para estar en la Federación, pero él siempre quiso estar donde está. Una última él siempre sabía que este es el cargo que él quería lograr. Una última consulta, por favor, Luis. ¿Se vocea a alguien? Ya me has dicho que no hay dinero, que no sé de dónde van a sacar, ahora los clubes no sé qué van a hacer, porque ellos son parte, cómplices del desastre, y si quieren seguir con la mamadera, se van a tener que meter la mano al bolsillo y traer a alguien, ¿no? Entonces, ¿se vocea a algún entrenador, algún DT para la selección? Mira, todavía no se han escuchado nombres porque todavía no han resuelto el tema del contrato de Reynoso. Entonces, una vez que ya este tema esté decidido y que finalmente le paguen la indemnización y que el comando técnico ya no esté en la videna, el actual, el de Juan Reynoso, y que puedan tomar una decisión sobre el futuro de la selección peruana, van a tener que ver el presupuesto con el que cuentan,
y sobre ese presupuesto ir a negociar con un nuevo entrenador. A mí, ¿quién me gustaría? Este es un comentario totalmente personal. Yo creo que Pekerman sería una muy buena opción. ¿Por qué? Porque es un técnico ganador, es un técnico que sabe trabajar con jugadores juveniles, sabe trabajar con jugadores jóvenes y puede ayudar también para mejorar el fútbol en la estructura juvenil. Es un técnico que tiene experiencia en eliminatorias. Creo que es un técnico con el perfil de Ricardo Gareca. Y creo que lo que necesitamos es un técnico con una fórmula parecida a lo que ya funcionó. El gran problema de Lozano y de Oblitas es que contrataron un técnico totalmente opuesto al perfil de Gareca. Y esto solo para terminar, Karina. Yo sé que estamos apuntando mucho a Juan Reynoso, pero también es responsabilidad de los jugadores que no rindieron a su máximo nivel en estas 6 primeras fechas. Y te digo por qué. Yo creo que también a veces se dice que hay periodistas que son las viudas de Gareca. Bueno, me parece que los jugadores también fueron un poco viudas, entre comillas, de Gareca y no aceptaron a este nuevo entrenador después de haber tenido una gran relación con Ricardo Gareca. Mostraron su fastidio por este cambio al no aceptar rápidamente que Juan Reynoso era el nuevo entrenador, dejaron pasar las fechas, no tuvieron el compromiso requerido y recién cuando ya se dieron cuenta del desastre que se había conseguido, como tú bien lo has mencionado, hicieron ponerse las pilas y respaldar al entrenador, pero no lo hicieron en las primeras fechas y ahora lamentablemente estamos en el último lugar de la tabla de posiciones. Muy bien, muchas gracias por estar aquí en Exitosa. Ha sido Luis Carrillo, periodista deportivo.